Hola, buen día, sean bienvenidos a esta entrevista. Mi nombre es Diego Martínez, soy estudiante de la licenciatura de Psicología General del sexto semestre de la Universidad José Vasconcelos y el día de hoy, en representación de mis compañeras Verónica Guzmán y Cassandra Rivas, tenemos el honor de presentar a la doctora Adriana. Ella es médico con especialidad en psiquiatría infantil. Muchas gracias por haber venido, doctora. Un honor estar con ustedes. Muchas gracias por considerarme para compartir con ustedes en su materia. Muchas gracias. Antes de comenzar con esa entrevista, me gustaría compartir, digamos, el objetivo de la misma, el cual es recabar información desde la experiencia clínica de un psiquiatra sobre el uso y alcances de los antipsicóticos y estabilizadores del estado de ánimo en el tratamiento de la salud mental. ¿Ok? Entonces, como primera pregunta, nos gustaría saber qué son los antipsicóticos y en qué tipo de trastornos se pudieran utilizar. Muy bien, pues los antipsicóticos son un grupo de medicamentos, de fármacos, que principalmente regulan dopamina. Hay de primera y de segunda generación y esto se divide también por la selectividad que tiene por los receptores de dopamina. Okay. Y también efectos que tienen mínimos, pero sobre otros receptores. Entonces, los antipsicóticos son medicamentos que nosotros utilizamos para principalmente disminuir síntomas psicóticos en padecimientos como esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno psicótico secundario a consumo de sustancias. También los utilizamos actualmente como estabilizadores del ánimo. Ok. Y en cuanto a los estabilizadores del estado de ánimo, ¿qué trastornos se abordan con estos psicofármacos o son los mismos que mencionó? Sí, como estabilizadores del ánimo, actualmente estamos utilizando antipsicóticos de segunda generación principalmente. Okay. Sí, solo la diferencia es, por ejemplo, que los vamos a utilizar a unas dosis diferentes que como las que utilizamos en trastornos como esquizofrenia o trastorno bipolar, pero se utilizan como estabilizadores de ánimo también los antipsicóticos. Eh, Porque aparte de regular dopamina, también tienen acción sobre receptores de histamina, sobre receptores de serotonina, sobre receptores de adrenalina en menor proporción. Entonces, por eso también utilizamos. Normalmente, con anterioridad, se conocía como estabilizadores del ánimo otro tipo de fármacos que también, por ejemplo, tenían que ver con benzodiazepinas, con medicamentos como los valproatos, ¿sí? Ok. Que nos ayudaban a estabilizar el ánimo, pero con otros mecanismos, ¿sí? Ok. Ahí también entran estos medicamentos y actualmente estamos utilizando también para estabilizar el ánimo a los antipsicóticos, pero tienen otra vía de acción. Ok, y profundizando justamente en la vía de acción de estos psicofármacos, comentaba el mecanismo de los neurotransmisores con los receptores, pero ¿cómo a grandes rasgos nos podría describir cómo se da la actuación de de los antipsicóticos en el cerebro? Sí, claro. Los antipsicóticos principalmente van a tener un efecto de regular la dopamina, ¿sí? Bloquean digamos, la acción de la dopamina en las neuronas y, por ejemplo, el aripiprazol, ese tiene un efecto un poquito diferente porque es un agonista parcial. Entonces, básicamente van a actuar en receptores de dopamina, algunos son un poquito más específicos que otros, porque hay diferentes tipos de receptores de dopamina, desde el D1 a D6, y los antipsicóticos, el principal funcionamiento antipsicótico es en receptor D2. Entonces, eh, al regular dopamina, bloqueando su actividad en este receptor, es Ok. donde bajan los síntomas positivos que les llamamos, por ejemplo, en esquizofrenia, que son alucinaciones, o sea, las alteraciones de la percepción sensorial, alucinaciones auditivas, visuales, kinestésicas, etcétera. De acuerdo. Entonces, así actúan cuando nosotros estamos tratando, por ejemplo, síntomas psicóticos. En cuanto a como estabilizadores del ánimo, lo que ayudan es que actúan también regulando serotonina
Por lo tanto, potencian el efecto del antidepresivo cuando nosotros estamos utilizando un antidepresivo y también actúan regulando histamina. Entonces, cuando actúan sobre receptores H1A, que son principalmente sobre los que actúan, es donde nos ayudan a regular lo que es sueño, que muchas veces tienen trastornos del sueño estos pacientes, nos ayudan también regulando alimentación, entonces favorecen a que se mejore el sueño, a que se mejore la alimentación de los pacientes y también al ir regulando estos neurotransmisores, también nos ayudan a que el estado de ánimo no presente como picos hacia la euforia ni tampoco hacia la depresión o ánimo muy bajo. Entonces, a través de estos mecanismos es que nos ayudan a que nuestro paciente se estabilice. Claro, no los usamos normalmente solos, sino hacemos una combinación que haga sinergia con antidepresivos. ¿Ok? Y justamente de lo que comenta de combinar, la siguiente pregunta que le quisiéramos hacer es cómo, si en algún momento se puede llegar a combinar un antipsicótico con un estabilizador del estado de ánimo. Sí, sí se puede utilizar. Normalmente esas combinaciones las hacemos cuando estamos ante trastorno bipolar, porque somos muy complejos. Nuestro cuerpo actúa, tiene diferentes formas de funcionar. Hay funcionamiento eléctrico, bioquímico, físico. Okay. Entonces, también muchas de las veces, a través de la entrada y salida de algunos iones en la membrana celular, va a hacer que se hiperexcite, o sea, el punto es que se estabiliza pues el funcionamiento de la neurona, tanto en la cuestión eléctrica como en la cuestión de neurotransmisores, y por eso hacemos esas combinaciones. Por ejemplo, utilizar quetiapina, que también la podemos utilizar como un estabilizador, más estabilizadores del tipo de los valproatos, para que, por ejemplo, la manía de un paciente disminuya. Okay. Entonces sí hacemos esas combinaciones, dependiendo del paciente, dependiendo del perfil de síntomas que tenga, es que nosotros decidimos utilizar algunas combinaciones. Ok, y ahora que menciona el tema de que depende de cada paciente, la siguiente pregunta que le quisiéramos hacer es, ¿en qué situaciones clínicas se considera necesario iniciar un tratamiento farmacológico con antipsicóticos o estabilizadores del estado de ánimo? ¿En qué momento aplicar estos? ¿Solamente con estos o en general? En general, si pudiéramos profundizar en estos dos. Ok, bueno, cuando ya tenemos un paciente que tiene síntomas como muy marcados y que están afectando mucho su funcionamiento, hay alteraciones del sueño, hay alteraciones de la alimentación y también ya presenta, por ejemplo, algunos síntomas incluso psicóticos o ya vemos que va evolucionando a ese grado, es cuando nosotros empezamos tratamiento antipsicótico como estabilizador emocional. Ok, y pudiera describirnos cómo se lleva a cabo esta evaluación diagnóstica desde el que el paciente llega con usted hasta que se da el tratamiento, por Claro, favor. lo ideal es hacer una entrevista clínica completa, checamos antecedentes, qué otras enfermedades, antecedentes heredofamiliares, qué antecedentes tiene nuestro paciente en la familia. Muchas de las veces tienen antecedentes neurológicos o antecedentes psiquiátricos también, ya presentan. También los antecedentes del paciente, si también ha padecido un cuadro de estos previamente o algo diferente en cuanto a salud mental. También es importante pues evaluar bien los síntomas actuales, desde cuándo empezaron, qué síntomas físicos van acompañando, si ya se le han hecho algunos estudios, en qué otras áreas le han atendido. ¿Sí? Lo ideal también es hacer una evaluación completa y descartar, por ejemplo, que tenga alguna alteración metabólica, endocrina, que pudiera generar síntomas como los que está presentando. En casos, por ejemplo, de alteraciones en tiroides, muchas veces nos pueden dar cuadros de ansiedad, cuadros depresivos, incluso cuando son muy importantes las alteraciones tiroideas, si no se han detectado, se puede debutar, digámoslo así, con síntomas psicóticos, con un cuadro psicótico, y muchas de las veces, o sea, no es una cuestión netamente psiquiátrica, que esté solo alterado el sistema nervioso, sino hay una alteración
muy importante en la tiroides y por eso nos está dando estos síntomas, que si bien requieren atención y tratamiento psiquiátrico, lo más importante en esos casos va a ser darle la atención este, de endocrinología para regular el funcionamiento tiroideo. Entonces hacemos entrevista con el paciente, si hay algún familiar también preguntamos antecedentes, heredofamiliares, personales del paciente patológicos, el tiempo, ¿no? La evaluación en la entrevista también es el padecimiento actual, el tiempo, los síntomas, todo lo que, las características que presenta, si hubo factores desencadenantes para esto, factores que pudieran favorecer la presencia del trastorno. Y también es importante hacer una evaluación médica en cuanto a, por ejemplo, estudios de laboratorio para descartar, no para que nos hagan el diagnóstico, sino para descartar que sea algún problema endocrino metabólico que pudiera estar presentándose aquí. También a veces solicitamos algunos estudios que no son de urgencia, pero sí es para descartar que no sea un problema neurológico, por ejemplo, tumores en el cerebro, en el sistema nervioso, nos pueden dar síntomas psiquiátricos, pero también la presentación es diferente porque normalmente son abruptos, cuando son problemas neurológicos. Entonces, hacemos todo este escaneo y a veces también incluso solicitamos algunas pruebas de psicología, Okay. cuestiones de personalidad, inteligencia. Entonces, todo eso nos ayuda a hacer correctamente un diagnóstico. Objetivamente también podemos aplicar algunas escalas o pedimos que se apliquen algunas escalas como por ejemplo de depresión, de ansiedad, como también para tener no el diagnóstico, bueno, sí el diagnóstico, pero también de dónde estamos partiendo y con el tratamiento cómo vamos avanzando. Ok, ok. Eh, ¿Cuáles son estos beneficios que obtiene el paciente con el uso de fármacos durante el tratamiento? Bien, de lo que se trata es que nuestro paciente regrese a su funcionalidad lo más cercano a lo previo o como estaba previamente, ¿no? Okay. Entonces, ¿cuáles beneficios son? Pues que nosotros, si el paciente tiene una alteración importante del estado de ánimo, que regrese a su estado de ánimo habitual, lo normal, ¿sí? Va a seguir presentando alegría, tristeza, ansiedad ante situaciones cotidianas, ¿sí? De la vida, Okay. pero no desbordándolos, ¿sí? Tiene que ser funcional y, por ejemplo, también cuando ya nos llegan a tratamiento es porque ya hay alteraciones en otras, en el funcionamiento de su vida y alteraciones muchas veces físicas. Entonces, ¿qué beneficios? Pues que se regula el sueño, que se regula el apetito. Por ejemplo, si tienen molestias, he tenido últimamente algunos casos muy interesantes, bueno, para mí, porque me consultan por síntomas físicos, porque ya recorrieron un montón de especialistas, ya les hicieron estudios de todo y no les encuentran nada, en teoría, Sí, sí, sí. ¿verdad? Entonces, y vemos pues que hay una alteración en el sistema nervioso que es funcional. Entonces, damos tratamiento y, por ejemplo, una paciente que tenía tos y ya había tenido varios tratamientos neumológicos especializados y no mejoraba, ¿no? Entonces, otra paciente que igual tenía dolor en el cuerpo, dolor en diferentes partes del cuerpo, y eso afectaba su calidad de vida, porque es una menor, es una niña de 9 años, entonces ya no quería jugar, no quería ir a la escuela, se la pasaba pues triste y acostada, y al empezar el tratamiento empezaron a mejorar y se le quitaron las molestias. Y los medicamentos que nosotros usamos no son analgésicos, porque no Claro. le prescribían analgésicos, pero al regular sistema nervioso, pues se quitaron las molestias físicas y se reguló todo esto que les comento, ánimo, alimentación, sueño, y pues tienen mejor calidad de vida. Entonces, ese es el objetivo, de que el paciente tenga mayor calidad de vida, que no esté sufriendo y que regrese como a un estado de humor pues normal, ¿no? Y que el objetivo del tratamiento es que el paciente se vea, se sienta y haga su vida lo más normal posible. De acuerdo. Y en cuanto a los efectos secundarios que se llegaran a presentar, en cuanto en cuanto a la prescripción de antipsicóticos o estabilizadores del estado de ánimo, ¿cuáles son estos efectos secundarios y cómo se manejan? Ok, bueno, ahí también va a depender mucho
de otras características y predisposiciones que tenga el paciente, pero sí es una realidad que pudiera ser al inicio mucha somnolencia, ¿sí? Somnolencia, eh, pudiera también haber un incremento de la ingesta de alimentos, ¿sí? Pudiera también, por lo mismo, pues un incremento de peso, ¿sí? Si pudiera existir. También pudieran haber otras molestias como pues náusea, sequedad de boca, dependiendo de la marca también del medicamento que utilicen, a veces tienen como un poquito de sabor metálico, o ajá, sobre todo, pero sobre todo resequedad de boca, y también puede tener algunas alteraciones metabólicas, Okay. ¿sí? O sea, incremento en cuanto a su glicemia, o sea, la glucosa sanguínea, o un poquito de descontrol en esta parte, o de la presión arterial pudiera ser baja, o sobre todo baja la presión arterial, pero pues habría que estar checando esas partes. ¿Cómo se pueden manejar? Bueno, lo que se hace normalmente cuando empezamos la prescripción de estos medicamentos en un paciente ambulatorio, un paciente que no está hospitalizado, un paciente que está en su casa, ¿sí? Este, es empezar con dosis muy bajas para tratar de evitar estos efectos secundarios, ¿sí? Y poco a poco ir incrementando la dosis del medicamento, ¿sí? Okay. Si vemos que se está presentando, podemos regresarnos a una dosis un poquito más baja, darle un poco más de tiempo para que se adapte el organismo y después volver a intentar el incremento hasta llegar a la dosis terapéutica. Okay. Esa es una estrategia. La otra, es importantísimo también que se tengan medidas no farmacológicas, es decir, la alimentación tiene que ser adecuada y lo que se recomienda es que sea una dieta balanceada, ¿sí? Que se baje lo que son harinas, azúcares, porque es lo que más rápido se convierte en grasa en nuestro cuerpo. Okay. Entonces, y eso también nos hace ganar peso. Entonces, la alimentación, favorecer consumo de fibra, hidratación adecuada, probióticos, bajarle a las harinas, sobre todo lo que es de trigo, porque el gluten es una proteína proinflamatoria del sistema nervioso. Entonces, tratamos de Mm. quitar todo lo que pudiera inflamar el sistema nervioso y que también nos pueda afectar tanto en el funcionamiento como en cómo recibe, cómo responde el paciente al tratamiento farmacológico. Entonces, las medidas con lo que hacemos es la dosificación. Si vemos también que mi paciente tiene mucho sueño, a pesar de que le estoy dando una dosis pequeña, bueno, a lo mejor tengo que ver de los perfiles de los antipsicóticos, uno que sea como con un perfil un poquito más selectivo, o sea, cambiar el medicamento a veces dentro del grupo y Sí. ver cómo va respondiendo nuestro paciente. Eso Okay. podemos hacer. Ok, y continuando por esta línea del tratamiento, ¿cómo se llega, cómo se lleva el seguimiento del paciente una vez que inicia el tratamiento? O sea, es como que, bueno, continuando con lo que comentaba. Ajá. Ujú. Bueno, entonces nosotros una vez que ya hicimos una evaluación del paciente, determinamos que requiere tratamiento, debemos de darle un seguimiento con cierta frecuencia y periodicidad, Ok. ¿sí? Muchos pacientes es de, bueno, ya me dio medicamento, me acabo la cajita y se acabó el tratamiento. Y no, siempre es importante explicarles que el objetivo del tratamiento es llevarlos a su normalidad y de ahí mantenerlos un tiempo en la estabilidad, y ya que ellos estuvieron cierto tiempo estables, es entonces en que nosotros podemos disminuir dosis de medicamento y retirarlo. No es como medicamentos de venta libre que lo toman únicamente cuando se sienten mal, no es únicamente cuando se acabe la cajita, no es como un tratamiento antibiótico que lo toman por 7 días y se acabó el tratamiento. No, aquí nosotros debemos de continuar la atención y la toma de los medicamentos por un tiempo prudente, y eso va determinándose de acuerdo a la evolución que tenga el paciente, o sea, la respuesta que vaya teniendo. Eso lo vamos determinando conforme va pasando el tiempo. Lo ideal es que el clínico esté dando citas periódicas, una vez al mes, cuando ya están estables, a lo mejor un poquito más de tiempo, un mes y medio, 2 meses, verificando que el paciente se encuentra bien, y una vez que nosotros evaluamos que tuvo un tiempo prudente, que ha estado estable, podemos ir disminuyendo la dosis de medicamentos para retirar y poder dar de alta. Ok. Entonces, sí se debe de tener un seguimiento con periodicidad por un tiempo prudente. Eso se va determinando de acuerdo a la evolución que tenga el paciente y la respuesta. Ujú. Ok. ¿Y por qué sería importante que el paciente no suspenda de manera, digamos, voluntaria su medicación? O sea, de que él decida dejar de tomarla por X o Y.
Ujú. Bueno, es importante primero porque pudiera tener efectos secundarios, así como se pueden tener efectos secundarios cuando se inicia un medicamento y por eso lo vamos iniciando gradualmente, de a poquito, Claro. también no se debe de suspender de forma brusca. No todos, no todos van a presentar efectos secundarios cuando lo suspendan, porque también depende mucho de la dosis que tome el paciente, depende de qué tipo de medicamento esté tomando, pero lo más importante es que si lo suspenden sin la indicación médica, pues no están terminando el tratamiento y el 70% de los pacientes que no concluyen su tratamiento van a tener recaída en menos de un año. Entonces van a volver a sentirse mal y la idea es que no suceda. Por eso es la recomendación de que no deben de suspender el medicamento y que deben de continuar bajo supervisión médica. Ok. Ujú. Y ahora, en cuanto a la vinculación que se pudiera llegar a dar entre psicoterapia y psiquiatría, ¿de qué manera se complementa, digamos, el tratamiento farmacológico con un proceso psicoterapéutico? Es muy importante, es Ok, muy importante y creo que ya se están saltando esas barreras que previamente existían. Todavía creo que existen, yo creo que tiene que ver más con celos profesionales y un poquito el estigmas, prejuicios eh, y otras cosas, pero en realidad somos muy complejos como para pensar que una sola cosa va a ser suficiente para estar bien y regularnos. Somos muy, muy complejos. Entonces, un fármaco también tiene una efectividad y una acción en nuestros pacientes de una forma limitada, igual la psicoterapia. Y no digo que son completamente claro, limitados, sino que todo tiene un límite. claro. Uh-huh. Entonces, por lo tanto, debemos de complementarnos, debemos de hacer equipo, aunque estemos cada uno en su consultorio y viendo lo que le toca al paciente, pero justo es complementar esta parte porque los medicamentos no van a modificar algunas conductas, pensamientos que tiene el paciente y que se tienen que trabajar en la psicoterapia. Y de igual manera, ¿no? Hay cuestiones que por muy bueno que sea el terapeuta, por muy bueno que sea el enfoque, hay cosas biológicas que no va a modificar la terapia y no a corto plazo tampoco. Entonces, ahí es donde nosotros entramos y nos podemos complementar perfectamente. Dentro de las indicaciones que yo le doy a mis pacientes cuando van a tratamiento, les explico que el tratamiento no es nada más tomar un medicamento, sino el tratamiento son toda la serie de acciones, de conductas que nosotros vamos a tomar para poder restablecer nuestro equilibrio y mantenernos lo más cerca al equilibrio. Ok. Entonces, dentro de las indicaciones de tratamiento, cuando van a psiquiatría, salud mental, pues es, además del medicamento, muy importante que esté en psicoterapia, ¿sí? Ok. Porque tiene que revisar los factores también que están desencadenando estos cuadros, factores que también están haciendo que permanezcan estos síntomas, conductas, pensamientos que favorecen que se presente el trastorno. Entonces, eso es lo que se tiene que revisar en terapia, ¿no? Entonces, su terapia, también es importante su alimentación, evitar consumo de drogas, alcohol, parece algo como muy lógico, Sí. pero es importante decirlo a los pacientes porque muchas veces los pacientes consumen y no nos dicen, ¿no? Ok. Entonces también es importante, también es importante el ejercicio. El deporte es también un pilar importantísimo para la homeostasis la salud de todos en general, ¿no? Pero del paciente vamos a hablar en específico. Entonces, el cuidado del sueño también, porque aunque yo le dé un medicamento que nos ayude a cuidar el sueño, si no hay hábitos, si no hay higiene de sueño, sí, Claro. adecuada, tampoco va a funcionar. Entonces, necesitamos toda esta serie de acciones para lograr restablecer a nuestro sistema nervioso. Entonces, la terapia es súper importante porque también va a trabajar con la visión, con mecanismos de afrontamiento de problemas, con habilidades sociales que muchas veces van a afectar al paciente y que van a favorecer que padezcan los trastornos. Entonces, sí, cada uno desde su trinchera pues va a hacer su labor para que nosotros podamos ayudar al paciente a que se restablezca y esté bien. Ok. Y en su experiencia, ¿ha visto alguna particularidad a la hora de que se relaciona un paciente con tratamiento con antipsicóticos o estabilizadores del estado de ánimo con la psicoterapia?
¿Cómo? O sea, en algún caso donde el paciente tenga un tratamiento con estos dos tipos de psicofármacos y, o sea, si ha tenido alguna particularidad o alguna consideración con su proceso psicoterapéutico. O sea, mm, si hay algo que tenga de diferenciador entre un tratamiento y otro, o el uso de un fármaco con otro a la hora de que se vincule con la psicoterapia. Mm, No comprendo la pregunta, discúlpeme. ah, ajá, o sea, bueno, si varían en algo el tipo de tratamiento o influye en la terapia. Ok, Ujú. bueno, creo que ya entendí. Ok. A ver, entonces, por ejemplo, cuando me llega un paciente y dependiendo del tipo de trastorno, sí les recomiendo como un enfoque específico de terapia. Ok, Ujú. ok, Entonces, por ejemplo, trastornos de ansiedad, les recomiendo el enfoque cognitivo-conductual, ok. ¿no? Entonces, sí recomiendo, a lo mejor vienen de otro tipo de terapia, humanista, gestalt, no sé, otro tipo, o a lo mejor ellos no saben qué enfoque están trabajando en su terapia, Ok, pero por ejemplo, para la ansiedad está probado, ¿no? A trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, terapia cognitivo-conductual. ok. Cuando, por ejemplo, también veo que los factores familiares están incidiendo mucho en el paciente, pues a lo mejor también recomiendo terapia sistémica, por ejemplo, Ok. ¿no? Entonces, no tanto como el fármaco va a incidir en la terapia, sino que de acuerdo al trastorno, a veces sí hacemos recomendaciones de enfoques terapéuticos. Este, mm, y pues sí, claro que cuando por ejemplo, un psicólogo me refiere a algún paciente, pues es porque ya tomó su tiempo prudente y vio que hay otras alteraciones que no se corrigen, que no se modifican, y entonces cuando empezamos a dar el tratamiento, pues es cuando ya ellos también pueden ver que el paciente mejora y avanza. Ok. Ujú. Y mencionaba el tema de la familia. ¿Qué papel tiene la familia en la adherencia y seguimiento del tratamiento por parte del paciente? Es súper importante la familia para dar un tratamiento adecuado al paciente. Muchas de las veces la familia puede ser un factor clave para que continúe o abandone el tratamiento. Ok. La mayor parte de las veces la familia, como no tiene el conocimiento acerca de este tipo de trastornos y los ve bien, ¿no? Bien porque tenemos el concepto de enfermedad del siglo XVII, donde si no se nos está cayendo algo, no está creciendo algo, no estamos verdes o morados, pues no estás enfermo, ¿no? Entonces, bajo ese concepto de enfermedad, pues la familia dice, tú estás bien, ¿no? Y aparte, pues también la brecha generacional, ¿no? Si hablamos de baby boomers, de gente que lo más importante era sobrevivir y no le daba como la importancia que sí tienen las emociones, pues dicen, ¿eso qué? O sea, solo ponte a trabajar y ya, ¿no? Entonces no nos ayudan cuando tienen esa negativa a creer que existen los padecimientos de salud mental, los trastornos mentales, y muchas veces sabotean el tratamiento, ¿no? A veces son los que dicen, no tienes nada, ya déjalo, y están ahí duro y duro, hasta que a veces, pues los pacientes también con su deseo de no tener nada, pues dicen sí y lo dejan, ¿no? Entonces, cuando no hay un apoyo en la familia, pues también los pacientes muchas veces se retraen, dudan y es muy, muy común que abandonen el tratamiento. O cuando ya se sienten mejor, dicen, pues si tú estás normal, ¿para qué tomas medicamento? No lo hagas. Y entonces pues dicen, pues sí, ¿verdad? Y lo dejan. Y otra vez vienen, se ponen mal y así, ¿no? Entonces, o a veces muchos estigmas que creo que más adelante hablaremos de eso, pero sí, ¿no? De te van a drogar, es que te quieren, te van a dañar con esto, y entonces como ellos están pues más cercanos y todos los días, pues terminan también por generarles una idea errónea del tratamiento y esto pues sabotea totalmente el tratamiento. Entonces es muy importante que los familiares tengan información,
que sepan también y que apoyen al paciente. Cuando tenemos familias que apoyan al paciente, que se informan, que se comprometen, es mucho menos complicado dar un tratamiento y que el paciente también evolucione pues favorablemente. Ok. Y ahora, ¿cómo se garantiza el consentimiento informado del paciente antes de iniciar un tratamiento con antipsicóticos o estabilizadores del estado de ánimo? ¿Cómo se lleva este consentimiento informado? Bueno, hablaré por mí. Sí, ok. Sí. Normalmente cuando ya finalizo la evaluación o la entrevista, ¿sí? Muchas veces ya no necesito como hacer estudios porque ya los traen, ya los hicieron. Entonces muchas veces ya avanzaron porque les hicieron estudios en otros lados y entonces ya queda como más claro que es una cuestión funcional o de sistema nervioso. Ok. Entonces, en ese aspecto les explico cuál sería el tratamiento, cuál sería el objetivo, más o menos cuánto sería la duración del tratamiento, cuál es el pronóstico, y en ese momento les explico también qué medicamentos serían los que yo considero adecuados para tratar al paciente. Hay que explicarles muy bien los efectos secundarios, ¿sí? Que pudieran tener, incluso pues los riesgos, por ejemplo, de ser alérgico, aunque es raro, muy raro que sean alérgicos a estos medicamentos, pero también hay que considerarlo. Y entonces, una vez explicado esto, ya les comento que si ellos están de acuerdo en empezar el tratamiento, pues yo tengo mi formatito de consentimiento informado y en ese momento lo termino de llenar y se los paso a que lo lean, les explico si tienen alguna duda sobre el documento, aunque trato de que sea muy claro. Y en ese momento, antes de que yo incluso les entregue la receta, se da la firma, ¿no? Del consentimiento, pero justo les digo, pues ahí dice que les estoy explicando cuál es la finalidad cuál es el diagnóstico, cuál es la finalidad del tratamiento, en qué consisten los riesgos, y si usted está de acuerdo, pues lo firmamos. Si no está de acuerdo, pues no hay problema, o sea, usted puede considerar no tomar el tratamiento. Ok. Siempre deben de tener la libertad de hacerlo, incluso también tienen la libertad de una segunda opinión. Entonces, sí, el consentimiento es un documento súper importante y muchos médicos en la consulta a veces no lo hacemos, pero también es importante porque también nos sirve a nosotros para tener un comprobante de que sí les explicamos pues lo que les tenemos que explicar, ¿no? Entonces, yo sí tengo mi formato y paciente de primera vez que terminamos evaluación, me lo firma si está de acuerdo en iniciar medicamento. Ok. Y ahora, ¿alguna consideración ética que en su experiencia haya tenido al ver a algún paciente o en su experiencia médica? Bueno, aquí es muy importante tener claro como los objetivos del tratamiento y también el consentimiento del paciente. Ok. Algunos pacientes que no tienen la capacidad de elegir o que su juicio está disminuido o suspendido o pues sí, sobre todo alterado, disminuido, pues muchas de las veces van a negarse a tener un tratamiento. Esto es más en el ámbito hospitalario. Ok. Normalmente un paciente, por ejemplo, que llega psicótico, por la razón que sea, ¿no? O sea, consumo de sustancias, esquizofrenia, trastorno bipolar, pues obviamente él no se va a asumir como una persona enferma y por lo tanto no va a querer tratamiento. Entonces, bajo esas circunstancias es muy difícil darle un tratamiento al paciente porque éticamente nosotros no debemos de obligar a alguien a que tenga un tratamiento que no quiere. Sin embargo, bajo los lineamientos de normas oficiales y códigos de ética, si un paciente lo requiere, podemos dar el tratamiento bajo las siguientes figuras. Una, indicación médica. O sabemos que incluso pone en riesgo su vida y no hay alguien más que acceda, solamente la persona, pues le damos el tratamiento. Si, si la persona no consiente, aún siendo mayor de edad, sí, pero existe un familiar que se hace responsable y es el que accede a que se le dé tratamiento, se puede dar tratamiento. También hay otra figura que está incluida en normas oficiales mexicanas, que es la indicación judicial.
aunque el paciente no consienta, pero ya hubo un proceso judicial y se determinó por el juez que hay elementos necesarios y suficientes para determinar que ese paciente psiquiátrico que requiere tratamiento, se le da tratamiento. Entonces, pues ahí es eso básicamente lo que tenemos que considerar, ¿no? Si el paciente requiere tratamiento, pero no accede, ¿bajo qué figura podemos darle tratamiento? Ya si un paciente no quiere y tiene familiar y el familiar tampoco quiere, pues no damos tratamiento, ¿no? Entonces, Ujú. pero sí hay que considerar justo el consentimiento, de que el paciente requiera por su voluntad, requiera y acepte su tratamiento. Pero cuando son situaciones incluso de riesgosas, pues ahí es donde entran estas figuras y normalmente se hace en ámbito hospitalario. Ok. Y ahora yéndonos un poco más a la parte social, ¿cuáles considera que son los principales mitos o prejuicios que existen en general con los psicofármacos y si conoce alguno en particular con los antipsicóticos o los estabilizadores del estado de ánimo? Uh-huh. Bueno, hay muchos prejuicios, ¿sí? En general sobre salud mental. Uh-huh. Muchas veces los pacientes no saben qué tipo de medicamentos se están dando, o sea, no se sabe la clasificación farmacológica de los medicamentos. Okay. Entonces, pero sobre todo, por ejemplo, lo hacen en general, sobre cualquier medicamento, pero por ejemplo, específicamente con los antipsicóticos, pues tienen la idea de que el medicamento es muy fuerte. Ujú. Ajá. Muy fuerte como, no sé, pero muy fuerte. Entonces, no, es que le están dando algo muy fuerte, ¿no? Entonces, yo no quiero que le den algo muy fuerte, ¿no? Entonces, ese estigma que ellos tampoco tienen claro de qué se trata, pero sí tienen estos prejuicios. Y en general hay muchos prejuicios en salud mental, ¿no? Eh, Trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, no es lo que llamamos como coloquialmente locura, pero muchas veces para acceder a este tipo de servicio, tanto de psicología como de psiquiatría, o peor, de psiquiatría, dicen, pues yo no estoy loco, entonces yo no necesito este tipo de atenciones. También tienen el prejuicio de que se les va a volver adictos a los medicamentos, que se van a hacer dependientes de los medicamentos y pues es real que hay medicamentos que son controlados y que nosotros los utilizamos, pero bien utilizados, a buenas dosis, a buen tiempo, bajo supervisión e indicación médica, no tiene por qué volverse una adicción o una dependencia física, por ejemplo, ¿no? Okay. Entonces, y también, pues, ¿por qué se controlan? Porque justo por los efectos que causan, hay muchas personas que no los requieren y los utilizan con fines recreativos o de otro tipo. Entonces, por eso se controlan, ¿no? Porque no los usan bajo indicación médica, sino de otra forma. Uh-huh. Okay. Entonces, principalmente creo es esta parte de que, pues, no, que si necesitas atención psicológica, psiquiátrica, eres débil, eh, no eres suficientemente hombre, no eres inteligente, no eres capaz, este, eh, pues tú no estás loco para requerir ese tipo de situaciones y de que también si usas fármacos, pues te vas a volver adicto o que vas a estar babeando o dormido todo el día o que ya tu cerebro ya no va a funcionar. Esos estigmas normalmente son los que encontramos cuando van a consulta a los pacientes y que sí, sí muchas de las veces preguntan, ¿no? Okay. Y que desde su perspectiva, ¿qué se puede hacer para reducir justamente este estigma asociado con el tratamiento psicofarmacológico? O sea, ¿qué se pudiera hacer? Considero que es muy importante la información. La información y cómo se manejan este tipo de trastornos en los medios de comunicación masivos. El Okay. morbo vende. Entonces, todavía en películas actuales ponen al psiquiatra como un ser súper extravagante y malvado que quiere casi casi controlar el mundo y experimentar con la gente.
los medicamentos su medio para tal fin, y a los pacientes los pone como unas cosas muy extrañas además, y muy mal, ¿no? Y con métodos que en, en, en parte no se utilizan y otros que no son como los plantean las películas, por ejemplo, ¿no? La idea de los cuartos acolchonados, camisas de fuerza, cadenas, chorros de agua fría. O sea, todavía está la actualidad con eso, ¿no? Y lugares totalmente tenebrosos como hospitales psiquiátricos, y la realidad es diferente, no es así. Incluso la terapia electroconvulsiva, que todavía existe, una estrategia terapéutica impresionante, pero no es como lo ponen en las películas, ¿no? O sea, sí lleva todo un proceso que no a cualquier paciente se le da, tampoco es una técnica terapéutica tan económica como para poder aplicárselo a todo mundo, y hay que tener una preparación especial también para poder aplicarla. Entonces, hay muchas cosas que todavía en medios masivos de comunicación no nos ayudan. Hay un movimiento todavía, aunque lo más fuerte fue como en los 70, un movimiento antipsiquiátrico, todavía no en medios de comunicación, redes sociales, se maneja como que no existen los trastornos de salud mental y que es una como conspiración para controlar el mundo, una cosa así, ¿no? Y que son las farmacéuticas las que nos están provocando esto para hacernos eh, presa de tomar medicamentos de por vida. Entonces, eso no nos ayuda. Entonces, ¿cómo podemos disminuir eso? Pues a través de información, a través de dar información en general, también de ir cambiando e ir pidiendo a cineastas, a redes sociales, que no difundan ese tipo de información falsa, porque se sigue generando este estigma. Yo creo que nos ayudó mucho, digo, no estuvo bien la pandemia para nada, sin embargo, como todo se agudizó, ahí la gente se sintió tan mal que dijo, no me importa que digan lo que quieran porque yo no me siento mal y necesito ayuda, y buscaron ayuda, y como que se abrió un poquito más las personas a acudir a terapia, acudir a tratamiento psiquiátrico, porque el malestar era mayúsculo. Entonces, esa parte también nos permitió que incluso las consultas fueran incluso virtuales, ¿no? O sea, acceder un poquito más a gente que a lo mejor está muy lejos de aquí, pero al tener el acceso de forma virtual, pues bueno, ya se disminuyó un poquito esa brecha de atención. Entonces creo lo más importante es la información al público en general, y también de alguna manera también ir exigiendo a los medios masivos de comunicación y en redes sociales que no se difunda información falsa. Ok, ok. Y finalmente, ¿qué mensaje le daría usted a las personas que sienten miedo o desconfianza de acudir con un psiquiatra o iniciar un tratamiento psicofarmacológico? Que hay posibilidades. Y que no porque no lo conozcamos es malo. No porque no sepamos cómo es, no va a funcionar, sino que nos podemos abrir a las posibilidades. Entonces, si no sabemos cómo es, pues acercarnos para preguntar y saber cómo es. Justo, ¿no? Perder un poquito el miedo y pues buscar información para poder resolver todas nuestras dudas. Como parte de los profesionales de salud mental, somos médicos. Entonces, así como en otras especialidades, nosotros también vamos a revisar algunas cosas que a lo mejor no son tan tangibles, ¿no? No son tan objetivamente eh, palpables. Sin embargo, sí podemos ayudarlos y mejorar su calidad de vida. Entonces, en cuanto al miedo, pues es ir ¿cómo vamos luchando contra un miedo? Pues conociendo, Okay. conociendo, sabiendo, experimentando, viendo, ¿no? Ya una vez que nosotros podemos ver, ¿no? De qué se trata, pues ya no le tenemos miedo porque ya no hay incertidumbre. Okay. Entonces es perder un poquito el miedo y saber que hay posibilidades, ¿no? Y que a lo mejor esa es una posibilidad que a lo mejor no me atrevo
a explorar todavía, pero es otra posibilidad de atención. Ok. Y para ir finalizando, ¿considera que en Oaxaca se está trabajando para una buena información, una información completa eh, eh, por parte de algún organismo para que se dé esta información oportuna sobre el tratamiento psicofarmacológico en el estado? Lamentablemente no lo considero así. Ujú. Ok. Sí, no considero que haya suficientes campañas de sensibilización que también nos serían muy útiles, ni tampoco de atención. La verdad es que en los gobiernos en general, estatal, local, federal, no se les da mucha atención a este tipo de trastornos. Normalmente en México menos del 2% del PIB se destina a atención de salud mental. Entonces, creo que es de los servicios más abandonados a nivel federal y en el estado pues tampoco se hace como mucha ni difusión para la atención, ni sensibilización, ni información sobre los tratamientos o sí, o la existencia de trastornos, pues los más comunes, ¿no? Depresión, ansiedad, creo que no hay una difusión adecuada para poder atenderlos. Y eso que aquí en el estado tenemos hospital psiquiátrico, ¿no? O Claro. sea, la verdad es que me parece que es increíble y que es muy bueno que exista en el estado, porque no en muchos estados hay hospitales psiquiátricos y que se pueda brindar esta atención a la población en general. Ok. Y justamente este tema coincide con el objetivo de esta entrevista. Digo, cabe mencionar de que la maestra que lleva esta materia para la cual es esta entrevista, que es la de psicofarmacología, pues ha manejado en semestres anteriores la difusión la difusión de información oportuna acerca de los psicofármacos, la normalización de estos tratamientos. Entonces, pues, digo, coincidiendo con lo que comentaba, pues, no, al menos no podemos ver mucho contenido que vaya por ese rumbo de normalizar el tratamiento. Sin embargo, pues nosotros tratamos de colaborar un poquito para ello. Entonces, algo que le gustaría agregar a esta entrevista, algo que nos haya hecho falta preguntarle. Mm, Pues, no, creo que es importante que desde la posición de cada uno de nosotros pongamos un granito de arena, aunque parezca minúsculo, en realidad es, es, es excelente que se pueda hacer y sí, y todo aporta para poder em, informar y ayudar a las personas y llegar a la gente que se necesite, ¿no? Entonces, pues qué bueno que hacen este esfuerzo, pues, felicidades gracias, a su gracias. maestra y pues también, ¿no? Ver esta parte que no somos enemigos, ¿no? Y no es opuesto, no el hecho de dar de que yo sea terapeuta, si lo tengo que mandar al psiquiatra es porque fracasé definitivamente, no, es que hay límites, ¿no? O sea, también en cuanto a psiquiatría, no todo lo arregla el fármaco, entonces necesitamos ayudar al paciente también a través de la psicoterapia, no se opone, no se contrapone, no es que sea como más fuerte, ¿no? Ya lo que necesita el paciente, no, sino todo se complementa. Somos muy complejos como para pensar que solamente nosotros vamos a ayudar en su totalidad al paciente. Entonces, pues que se siga trabajando por también quitar esas barreras de que psicología y psiquiatría no van juntos, ¿no? Entonces yo creo que eso también es una buena estrategia, una buena medida para que también nos acerquemos, ¿no? Entre todos y podamos colaborar para la mejoría de las personas, de los pacientes. De acuerdo. Bueno, pues ya llegando al final de esta entrevista, quisiera agradecerle por su tiempo, por haber venido y también comentarle que las puertas de la universidad están abiertas para usted. Y pues bueno, muchísimas gracias y sería todo. Pues muchas gracias y gusto estar con ustedes. Ok, muchas gracias. Gracias. Ya, bueno, ahí ya cortan ahorita las compañeras. Ah, su mecha.
No sé por qué me puse nervioso. Hola. Hola, hola. Ay, muchas gracias. Le trajimos un pequeño pasecito.